Muy buenas a todos, vamos a comenzar con el punto número 2, denominado magnitudes eléctricas. En este tema vamos a ver varios conceptos y entre ellos vamos a estudiar las principales magnitudes que rigen el comportamiento de los circuitos eléctricos, tales como son la diferencia de potencial, tensión, voltaje o fuerza electromotriz. Todo esto son formas diferentes de llamar a una misma magnitud eléctrica. La intensidad de corriente y la resistencia. Vamos a hablar también sobre la carga eléctrica, que se representa con la letra Q, y aunque la unidad más pequeña sería el electrón, esto es una unidad demasiado pequeña y no es manejable para un uso cotidiano, y por tanto se establecieron los coulombios, que son 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Vamos a comenzar en esta segunda diapositiva a hablar sobre la diferencia de potencial, tensión, voltaje o fuerza electromotriz, que no son más que formas distintas de mencionar a una magnitud eléctrica. Se define como la energía que el generador debe de suministrar a una carga Q para moverla. Se suele representar por la letra V y se mide en voltios en el sistema internacional. Entonces, como vemos aquí a la derecha, un símil, la cantidad de energía que estamos proporcionándole a cada una de estas canicas, que pueden ser los electrones que están avanzando por un circuito eléctrico, ¿vale? Pues nosotros le estamos dando una energía, en este caso potencial, para hacer una similitud con la energía eléctrica. Están ganando energía potencial y le estamos lanzándolo por el circuito, ¿vale? A cada uno de estos electrones. Entonces, como veis, lo que hace el generador es proporcionarlos de energía para que los electrones se puedan mover libremente por el circuito eléctrico. El voltio es igual a la energía por cada unidad de carga, que serían los coulombios. Entonces, un voltio también se puede definir como la cantidad de energía, como hemos dicho hasta ahora, partido coulombios. La pila sería en este caso un generador de corriente continua, que ya sabemos que se representa a través de este símbolo, como hemos visto en el punto número 1. Los generadores tienen dos puntos, que son llamados bornes o polos, y entra la diferencia de potencial, que son el polo positivo y el polo negativo del generador. ¿Vale? Como vemos aquí también en la parte simbólica de representación de una pila, pues tenemos los dos polos, y uno representa el polo positivo y otro el polo negativo, y estos serían los bornes donde nosotros conectaríamos el circuito. Se puede medir empleando un aparato llamado voltímetro. En concreto, para medir esta magnitud eléctrica estamos utilizando un voltímetro, ¿vale? El aparato que utilizamos para medir la tensión pues sería un voltímetro. Un voltímetro debe siempre de conectarse en paralelo, ya que nosotros lo que vamos a medir es una diferencia de potencial o de tensión entre dos puntos dentro de un circuito. El símbolo del voltímetro, el que tenemos en la parte inferior izquierda, sería un círculo con la letra V en su interior, y aquí tenemos unos ejemplos de cómo se debe de conectar el voltímetro. Como veis, en el primer circuito hemos conectado en paralelo con la bombilla el voltímetro para medir la caída de potencial que tiene entre esos dos puntos. Como solamente tenemos una bombilla, pues solamente estaría cayendo toda la tensión de la fuente en esta bombilla y se encendería con esta intensidad, por tanto, y serían los 9 voltios de la pila. En este segundo esquema tenemos un generador, que sería una batería de 12 voltios que está suministrando esa diferencia de potencial a todo el circuito. Si nos damos cuenta, si sumamos 2,73 más 2,73 más 6,54, pues tendríamos los 12 voltios de esta pila. Como vemos, en cada uno de los voltímetros que tenemos conectados en paralelo con cada uno de los receptores, está marcando una tensión diferente, ¿vale? Y la suma de estas sería la tensión total que nos está proporcionando el generador. Vamos a comenzar a hablar sobre la intensidad de corriente,
que es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa una sección transversal del conductor en la unidad de tiempo. Es decir, es la cantidad de electrones que atraviesan por el conductor durante, por ejemplo, un segundo. ¿Vale? Durante un segundo, la cantidad de electrones que atraviesan el conductor, eso serían los amperios. Entonces, vamos a enseñar que se representa por la letra I y su unidad es el amperio. Bien, una vez que hemos dicho esto, vamos a ver un pequeño concepto que es bastante interesante, y es el sentido de la corriente eléctrica. Tenemos el sentido convencional, que es el que está definido por la flecha roja, y el sentido real de los electrones, que es el que está con la flecha de color azul. ¿Vale? En un principio se pensaban que los electrones circulaban desde el polo positivo hacia el polo negativo, pero sin embargo se ha demostrado con el tiempo de que el sentido de la corriente eléctrica realmente es el contrario, pero se ha tomado por convenio la utilización del primero como sentido convencional de la corriente eléctrica. ¿Vale? Por eso se dice que va desde el polo positivo hacia el polo negativo, pero es simplemente por convenio. Ahora vamos a ver qué aparatos, qué instrumentos tenemos para poder medir la corriente eléctrica. En concreto, en este caso se llama amperímetro, y debemos de conectarlo en serie con nuestro circuito. Cuando nosotros queramos saber qué intensidad de corriente pasa por un punto determinado de nuestro circuito, deberemos de conectarlo en serie con el receptor de donde nosotros queramos medir. Vamos a ver unos pequeños ejemplos aquí para aclarar ese concepto. Por ejemplo, en el primer esquema tenemos una pila, una batería de 3 voltios, un interruptor, una bombilla, y como veis en serie a todo este circuito, a la bombilla, tenemos el amperímetro. ¿Veis? Está todo unido, enlazado, uno tras otro. En el siguiente tenemos una batería de 9 voltios y tenemos el mismo esquema, pero tan solo le hemos cambiado la tensión, y vemos que ha aumentado en la misma proporción la cantidad de miliamperios que están circulando. Es decir, en el primer caso teníamos 30 miliamperios con 3 voltios, y como hemos aumentado 3 veces más la tensión de la batería, pues aumenta 3 veces más también la cantidad de intensidad que está pasando por ahí, porque son directamente proporcionales. Esto lo veremos más adelante, ¿vale? Aquí lo fundamental es que el amperímetro, para poder medir la corriente que pasa por el circuito, tenemos que conectarlo en serie, ¿vale? Como vemos, si tenemos varias cargas dispuestas en paralelo, tenemos que poner el amperímetro en serie con cada una de estas cargas. Es decir, por ejemplo, la primera bombilla que tenemos en la parte superior, pues ponemos el amperímetro en serie a esa rama nada más, y nos da la intensidad que pasa por esa bombilla. Igual con la bombilla de abajo, y igualmente con el circuito en general. La suma de estas dos bombillas sería la intensidad total que está pasando por todo el circuito. El símbolo del amperímetro es un círculo con una A en su interior, y como hemos dicho hasta ahora, la intensidad depende del voltaje que suministre el generador y de los elementos que tenga que pasar. Es decir, depende tanto de la resistencia que se le oponga como del voltaje al que esté sometido el circuito. Se suelen medir para circuitos pequeños en miliamperios, pero en una casa, en esquemas eléctricos de mayor envergadura, se utilizan amperios para realizar las medidas. En el caso de que la lectura del amperímetro nos esté dando un valor negativo, nos aparezca un signo menos al principio, eso quiere decir que el sentido de la corriente eléctrica está circulando al contrario de como nosotros hemos hecho las conexiones del amperímetro. Bien, ahora vamos a comenzar a hablar sobre la resistencia. La resistencia es la oposición que ofrece el material para el paso de la corriente eléctrica. La resistencia se mide en unidades de ohmios y se representa con esta letra griega, los ohmios, que se llama omega. Por tanto, un ohmio es igual a un voltio partido un amperio. Esto también lo veremos más adelante de forma más detallada, a través de la ley de Ohm. La resistencia eléctrica de un dispositivo depende de varios factores. Bien, tales como son el tipo de material. Por ejemplo, el cobre o el aluminio tiene una resistencia muy pequeña. En cambio, aislantes pues tienen una resistencia más elevada, como por ejemplo la madera. También afecta la longitud del dispositivo.
A mayor longitud también tenemos mayor resistencia. Y la sección también afecta. A menor sección, que es el grosor del cable, pues tenemos una mayor resistencia. Aquí tenemos una pequeña tabla que nos hace un pequeño resumen de lo que estaba mencionando. A más sección, menos resistencia. Cuanto más grande es el cable, cuanto más grueso, pues tenemos más cantidad de metal y por tanto la resistencia que ofrece al paso de la corriente es menor. A menor sección hay mayor resistencia, es decir, en el caso contrario, cuando tenemos un cable que es muy finito, pues la oposición que ofrece al paso de la corriente es mayor y por tanto tiene más resistencia. Algo parecido pasa con la longitud. Cuanto mayor es la longitud, también aumenta la resistencia, y cuanto más pequeña es la longitud, pues menor es la resistencia. Todo esto que estaba mencionando se ve relacionado con a través de una fórmula, que es que la resistencia es igual a la resistividad, que es esta letra griega que hay aquí, que se llama ρ, por la longitud partido la sección. Como veis, lo que hemos mencionado antes, cuanto mayor longitud, cuanto más grande sea la longitud, pues aumentará la resistencia en esa misma unidad. Es decir, si aumenta 3 veces la longitud del cable, pues también aumentará 3 veces el valor de la resistencia. De forma inversa pasa con la sección. Cuanto más grande es la sección, menor es la resistencia. Si por ejemplo aumenta 3 veces el valor de la sección, pues disminuirá 3 veces el valor de la resistencia. La resistividad, que es la letra griega esta ρ que mencionaba, es constante, y eso es algo intrínseco del material, es decir, depende de cada material. Cada material tiene una resistividad diferente. Por último, para medir la resistencia, lo que tenemos que utilizar es un aparato que se llama ómetro u ohmímetro. Para poder realizar las medidas tenemos que abrir el circuito, es decir, tenemos no podemos realizar una medida de resistencia en un circuito que tenemos todas nuestras conexiones cerradas. Debemos de abrir el circuito, por ejemplo, abrir el interruptor de la luz, ¿vale? Dejar la bombilla apagada y ahora sí poder medir la resistencia. Y se debe de conectar en paralelo, igual que pasaba para realizar una medida de la tensión. El ómetro también tenemos que conectarlo en paralelo. Bien, aquí tenemos un utensilio que es bastante recurrido en el tema de la electricidad y de la electrónica, y es el polímetro o multímetro, ¿vale? Y es un instrumento que se pueden realizar todas las magnitudes eléctricas, es decir, podemos medir cualquier magnitud eléctrica o gran mayoría de ellas, ¿vale? Este es un instrumento que es portátil y mide directamente las magnitudes activas, como puede ser la corriente, tensión, o pasivas como la resistencia. Y estos polímetros pueden ser tanto analógicos como digitales. Digitales cuando tienen esta forma, tienen una pantalla, y analógicos serían a través de una aguja, nos marcarían la unidad que estamos demandando. Aquí tenemos en este ejemplo pues distintas medidas que puede realizar este polímetro. Por ejemplo, tenemos moviendo esta ruleta de selección, pues podemos seleccionar qué medida queremos realizar con él. Por ejemplo, el off, pues ya sabemos que estaría apagado. Este que pone ACV sería el voltaje en corriente alterna, estaríamos midiendo la tensión en corriente alterna. El siguiente estaríamos midiendo la intensidad en corriente continua. El siguiente estaríamos midiendo una prueba para los transistores, en concreto es la ganancia del transistor. El siguiente estaremos midiendo la frecuencia, por ejemplo en la red eléctrica sabemos que es de 50 Hz, y aquí en España, y nosotros podemos conectar nuestras pruebas de test del polímetro al enchufe y ver que es de 50 Hz con este aparato. Luego también tenemos la continuidad para saber si un cable está cortado, por ejemplo, pues medimos un punto y otro del cable, y si nos pita o nos da un valor de 0 ohmios, pues sabemos de que tiene continuidad. A continuación tenemos la resistencia para saber, por ejemplo, el valor de resistencia que tiene una bombilla o una resistencia que nosotros hayamos puesto en nuestro circuito, pues la podemos medir. Eso sí, una vez, como hemos dicho antes, una vez esté el circuito abierto,
lo medimos en paralelo y podemos ver la resistencia que tiene. También tenemos la siguiente zona, que es la tensión en corriente continua, y en la parte inferior izquierda del dispositivo aparece también una prueba de condensadores. También tenemos el cable negro común, que en todas las mediciones debe estar en el mismo sitio, ¿vale? Que sería como la masa, como vemos aquí. Y luego iremos cambiando el cable rojo tanto en esta posición como en esta en función de la medida que queramos hacer. Si queremos medir amperios, pues en el de arriba. Si queremos medir voltios, ohmios o miliamperios, en el de abajo. Ahora vamos a hacer una pequeña similitud de todas las magnitudes eléctricas con una analogía hidráulica. Bien, nos dice que el agua circula del depósito superior al inferior por el efecto de la gravedad, del nivel. Del mismo modo que los electrones se desplazan por diferencia de potencial. Como veis, nosotros lo que estamos aquí es aplicándole a cada electrón una diferencia de potencial para que se pueda desplazar por el circuito. De una forma similar pasa con la bomba. La bomba lo que está generando es un desnivel, dándole energía potencial al fluido para que pueda seguir circulando. La cantidad de litros que pasa por segundo por la sección transversal de la tubería es el caudal. Análogo sería la intensidad de corriente. ¿Vale? La cantidad de agua que pasa por el circuito por una unidad de tiempo sería el caudal. Y algo similar sería la intensidad de corriente, que es la cantidad de electrones que pasan por el circuito también por una unidad de tiempo. El rozamiento de la tubería o presencia de algún objeto en su interior sería algo análogo a la resistencia. Es decir, cuando toda la resistencia que está ofreciendo tanto los conductos, las paredes de los conductos, como cualquier elemento que nosotros pongamos en medio de nuestro circuito hidráulico, estaría ofreciendo una resistencia al paso del fluido y por tanto se estaría comportando en una resistencia en el caso de un circuito eléctrico. La turbina sería el análogo a la lámpara, es decir, al receptor. ¿Vale? Pues la energía del agua se la estaría convirtiendo en el caso de la turbina en un movimiento y en el caso de la lámpara lo estaría convirtiendo en energía lumínica. La función de la bomba es mantener la circulación del agua y sería análogo al generador de corriente. Ahora vamos a ver un pequeño ejercicio y como siempre os dejo unos segundillos para que podáis pararlo, realizar el ejercicio y posteriormente resolverlo. En este caso os voy a enseñar pararlo ya si podéis, y este de aquí. Y nada, en 3, 2, 1, y esta sería la solución del primer ejercicio. Nos dice la primera pregunta: ¿qué debe existir entre dos puntos de un circuito para que los electrones circulen por él? Pues debe existir una diferencia de potencial. ¿Vale? En la segunda pregunta nos dice: ¿por dónde salen los electrones de una pila? Aquí está haciendo referencia al sentido real de los electrones. Entonces tenemos que decir que es por el polo negativo. El polo positivo sería el convencional. Si escuchas a alguien decir que la corriente eléctrica de un circuito sale por el polo positivo de la pila y entra por el polo negativo, ¿a qué sentido de la corriente se está refiriendo? ¿Veis lo que estamos diciendo antes? Pues se estaría refiriendo al sentido convencional de la corriente eléctrica, contrario al del movimiento de electrones. Si necesitamos un hilo de cobre que ofrezca mucha resistencia eléctrica, ¿cuál de los siguientes deberíamos elegir? O sea, queremos uno que ofrezca mucha resistencia eléctrica, pues debería ser largo y delgado. Si recordamos, la resistencia era igual a ρ por la longitud partido a la sección. A cuanto más longitud, mayor resistencia, y a cuanto menos sección, es decir, más delgado, también mayor resistencia. Se cumplen los dos criterios y este sería el que deberíamos de elegir. En la segunda cuestión nos decía que tenemos que completar dos frases. En la primera de ellas nos decía el mismo espacio sería el voltaje entre dos puntos de un circuito eléctrico se mide en voltios. Efectivamente, el instrumento utilizado para medirla es el voltímetro.
que debe siempre conectarse en paralelo. En la siguiente pregunta era un ejercicio similar al anterior, en el cual tenemos que rellenar con las palabras que nos ofrece los huecos correspondientes en la oración que nos presenta, en el párrafo. Entonces sería la intensidad de corriente que pasa por un elemento de un circuito eléctrico está relacionada con la carga que lo atraviesa cada segundo. Estamos definiendo lo que es la intensidad de corriente. Se mide en amperios y el instrumento utilizado para medirla es el amperímetro, que debe siempre conectarse en serie con el elemento. Ahora vamos a hablar sobre la ley de Ohm y la ley de Joule. La ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que presenta el circuito. Vamos a ver esto de una forma más detallada. Mira, todas estas fórmulas de aquí son las mismas, ¿vale? Es la misma fórmula, pero despejada respecto a una variable en concreto. La ley de Ohm dice que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia en uno de sus despejes, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un triángulo que nos ayuda a entender el despeje de la fórmula. Si nos dibujamos este triángulo y ponemos la V en la parte superior, la I en la izquierda y la R en la derecha, podemos, haciendo un círculo en la variable que nosotros queremos despejar, podremos saber cómo se quedan las otras dos variables, cómo se quedaría el despeje de esta ecuación. Por ejemplo, en el primer caso, la V sería igual a I por R, ¿veis? I por R, la intensidad por la resistencia. En el caso de la intensidad, si queremos despejarla, pues sería la V partido la resistencia, V partido resistencia. Y en el caso de la R sería la tensión partido la intensidad. ¿Veis? Esta es la relación que nos ofrece la ley de Ohm. Si nos aprendemos solamente una, podremos despejarlo también de igual modo. Por ejemplo, nos aprendemos la primera. En concreto esta es la que yo me sé, que se llama, yo me la estudié en su día como VIR, V-I-R. Entonces V es igual a I por R, VIR. Y ahora despejo la fórmula en función de la variable que yo quiera. Por ejemplo, quiero saber la I, pues la R que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. ¿Que quiero saber la R? Pues igual modo que si la I que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y así puedo saber las otras dos fórmulas. Pero bueno, esto ya como resulta más útil. Hay mucha gente que utiliza esta gráfica. Se hace un triángulo, pone las tres variables y selecciona aquella que quiere y sabe cómo se quedan relacionadas las otras dos. Bien, ahora vamos a estudiar la ley de Joule, que nos dice que el calor generado al atravesar una corriente y un conductor de resistencia R durante un tiempo T es igual a esta expresión de aquí. ¿Esto qué nos quiere decir? Porque podemos saber la cantidad de calor que es generado en función de la intensidad, de la resistencia y del tiempo que se esté aplicando estas condiciones. Aquí nos dice si el valor de Q lo queremos expresar en calorías, basta con recordar que un julio es 0,24 calorías y la expresión resultante es la siguiente, sería la misma que teníamos aquí al principio, intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo por 0,24 calorías. Aquí en una parte también importante es que cada una de estas magnitudes eléctricas y físicas, realmente todas estas magnitudes físicas se tienen que representar, se tienen que expresar en su sistema internacional. La intensidad en amperios, la resistencia en ohmios y el tiempo en segundos. Y por último, si queremos expresar la cantidad de calor generado en calorías, pues multiplicar por 0,24. A continuación tenemos un par de ejercicios. Este primero sería sobre la ley de Ohm, que podéis parar el vídeo cuando queráis, y el segundo sería sobre el calor. El primero de ellos sería referente a la cantidad de calor que se genera y el segundo respecto al tiempo que necesitamos para generar unas calorías en concreto. Sería simplemente despejar la variable de tiempo. ¿Vale? Os dejo
un tiempo para resolver ambos ejercicios y en 3, 2, 1. Y esta sería la solución del primer ejercicio. Nos dice: observa en los siguientes ejemplos y comprueba que se cumple la ley de Ohm. Nos dice que para cada uno de estos esquemas que nos pone para el estudio, nos pregunta: ¿el valor que ha sostenido de las divisiones anteriores qué es? Se está refiriendo a que qué magnitud es la que estamos calculando. Por tanto, tenemos que decir que es la resistencia de la bombilla. Estamos calculando la resistencia de la bombilla. Luego nos dice: ¿cuál es el valor concreto que ha sostenido? Pues si dividimos 90 entre 0,09 amperios, nos da 100 ohmios. Hay que tener cuidado que para calcular la resistencia no tenemos la unidad en el sistema internacional. Es decir, tenemos la tensión en voltios, que sí estaría en sistema internacional, pero la intensidad la tenemos en miliamperios, que no la tenemos en el sistema internacional. Tenemos que pasarlo a una escala internacional que sería el amperio. Entonces sería 90 por 10 elevado a menos 3, o correr la coma 3 unidades hacia la izquierda. Y eso ahí ya lo tendríamos en unidades de amperios. Una vez que tenemos las dos magnitudes en el sistema internacional, pues podemos dividir los voltios entre los amperios para obtener la resistencia, que serían los 100 ohmios. En esta segunda cuestión tenemos que calcular, por un lado, la cantidad de calor que nos ofrece una resistencia en cada uno de estos 4 casos, y después el tiempo para producir un calor, también para 4 casos distintos. Bueno, tenemos que aplicar la fórmula de 0,24, que son el número de calorías por cada julio, por la resistencia, por la intensidad al cuadrado, por el tiempo que nosotros queremos estar utilizando la energía. Entonces, para el primer caso, un hornillo eléctrico funciona durante 12 minutos con una tensión de 100 voltios. La resistencia del hornillo es de 100 ohmios. ¿Cuánto calor se produce? Pues aplicamos la fórmula y sería Q es igual a 0,24 por 100 ohmios por 1 amperio al cuadrado por 12 minutos por 60 segundos que tiene cada minuto, y nos da 17.280 calorías. El amperio se ha obtenido al dividir 100 voltios entre los 100 ohmios. Si recordamos bien, la intensidad es igual a la tensión partido la resistencia. Entonces, dividimos la tensión entre la resistencia y nos da 1, que sería el amperio que tenemos aquí puesto. Bien, al segundo caso tenemos algo totalmente idéntico, solo que con otros valores. Nos dice que un hornillo eléctrico funciona durante 12 minutos, igual que antes, con una tensión de 200 voltios. La resistencia del hornillo es de 50 ohmios. ¿Cuánto calor se produce? Otra vez ponemos los datos, sería Q es igual a 0,24 para tenerlo en calorías por 50 ohmios por 4 amperios, que serían 200 entre 50, que son 4 amperios al cuadrado por 12 minutos por 60 segundos que tiene cada minuto, y nos da 138.240 calorías. En la tercera pregunta nos dice que un hornillo eléctrico funciona durante 2 minutos con una tensión de 150 voltios y nos dice la resistencia del hornillo es de 30 ohmios. ¿Cuánto calor se produce? Pues Q es igual a 0,24 por 30, que son los ohmios, por 5 al cuadrado, que son los amperios, de dividir 150 entre 30 ohmios, por 2, por 60 minutos. 2 serían los minutos que tenemos enchufado el hornillo y 60 los segundos que tiene cada minuto. Y nos daría 21.600 calorías. En la cuarta pregunta nos dice que un hornillo eléctrico funciona durante 2 minutos con una tensión de 200 voltios. La resistencia del hornillo es de 80 ohmios. ¿Cuánto calor se produce? Bien, pues aquí tenemos que Q es igual a 0,24 por 80, que sería la resistencia, ohmios, por 2,5
amperios al cuadrado por 2 minutos por 60 segundos que tiene cada minuto, y nos daría 14.400 calorías. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio muy similar al anterior, pero en el cual nos están pidiendo el tiempo. En vez de pedirnos la cantidad de calor, nos está pidiendo el tiempo. Entonces, para ello lo único que tenemos que hacer es despejar la fórmula que teníamos anteriormente. Y nos quedaría que el tiempo es igual a Q, a la cantidad de calor, partido 0,24, que es las calorías que tiene cada julio, por la resistencia por la intensidad al cuadrado. Entonces, una vez que tenemos ya la fórmula despejada, vamos a resolver cada uno de los ejercicios que nos propone, que nos dice que un hornillo tiene una resistencia de 130 ohmios, si está sometido a una tensión de 100 voltios, calcula el tiempo que tarda en consumir 180 calorías. El tiempo sería igual a 180 calorías partido 0,24 por 130, que son los ohmios, por 0,77 amperios al cuadrado. ¿Los amperios de dónde lo hemos sacado? Pues igual que antes, 100 voltios entre 130 ohmios. Y esto nos da un resultado de 9,73 segundos. En la siguiente cuestión nos dice que un hornillo tiene una resistencia de 90 ohmios. Si está sometido a una tensión de 300 voltios, calcula el tiempo que tarda en consumir 1280 calorías. Pues otra vez ponemos los datos que nos ha proporcionado el ejercicio y tenemos que T es igual a 1280 calorías entre 0,24 por 90 ohmios por 3,33 amperios al cuadrado, que nos da 5,34 segundos. Es decir, en 5,34 segundos hemos consumido 1280 calorías. Igual que antes, la intensidad de dónde viene, de dividir 300 voltios entre 90 ohmios. Seguimos con la tercera pregunta, nos dice, un hornillo tiene una resistencia de 20 ohmios. Si está sometido a una tensión de 150 voltios, calcula el tiempo que tarda en consumir 1280 calorías. Ponemos los datos en la ecuación y tendríamos que el tiempo es igual a 1280 calorías entre 0,24 por 20 ohmios por 7,5 amperios al cuadrado, que nos da un tiempo de 4,74 segundos. La intensidad sería 150 voltios entre 20 ohmios. La última pregunta nos dice, un hornillo tiene una resistencia de 150 ohmios. Si está sometido a una tensión de 150 voltios, calcula el tiempo que tarda en consumir 1280 calorías. Pues en este caso sería, el tiempo es igual a 1280 entre 0,24 por 150 ohmios por 1 amperio al cuadrado, que es igual a 35,56 segundos. El amperio sería igual a 150 voltios entre 150 ohmios, por eso nos da 1 amperio. En el punto 2.4 vamos a hablar sobre la energía eléctrica, que esta está representada con la letra E, y sería la energía que nos suministra la compañía eléctrica. Las unidades de este tipo de magnitud se representan como kilovatios por hora. Esto viene a raíz de la interpretación de la potencia como gasto de energía. En el caso de la tensión, que es igual a la energía partido la carga, como hemos visto antes, y la intensidad es igual a la carga partido el tiempo. Si despejamos la E de la fórmula de la tensión, nos queda que E es igual a la tensión por la carga. En el caso de la intensidad, si despejamos la carga, sería igual a la intensidad por el tiempo. Y por último, si sustituimos el valor de la carga, que sería I por T, en la ecuación de arriba, nos quedaría que la energía eléctrica es igual a la tensión por la intensidad y por el tiempo. V por I serían los vatios. Por último, el kilovatio hora es la energía que proporciona una potencia de 1 kilovatio, serían 1000 vatios, durante una hora, 3600 segundos. Vamos a hablar ahora sobre la potencia eléctrica, que se denota con la letra P, y es la energía que proporciona el generador a los electrones por cada segundo, o la energía que consume un dispositivo conectado a un circuito cada segundo. O sea, cada segundo tenemos o un gasto
o una generación de energía. A esa unidad se le llama potencia. Y viene a raíz de la interpretación de esta fórmula. La energía es igual a V por I y por T, como hemos visto antes, y la relación de la energía respecto al tiempo es igual a V por I, que sería la potencia. Entonces P, que es la potencia, es igual a la tensión por la intensidad. Cabe mencionar que la potencia se mide en vatios o múltiplos, como por ejemplo el kilovatio. Cuando estamos hablando de redes de distribución de energía, como por ejemplo para suministrar una ciudad, pues todo esto es una ciudad pequeña. Si es muy grande, hablamos ya de megavatios, que es otro múltiplo del vatio, ¿vale? Sería el kilovatio o el megavatio. Y al igual que pasaba con la tensión, con la ley de Ohm, que hemos puesto ante el triangulito, pues aquí también podemos representarlo de una forma parecida, para poder realizar el despeje de una forma más sencilla. Tenemos que la potencia es igual a V por I, que en este caso ponemos la potencia en la parte superior del triángulo y en la parte inferior ponemos la intensidad y el voltaje. Si queremos despejar la intensidad, pues seleccionamos la intensidad y se nos queda que sería igual a la potencia partido el voltaje. Y si queremos seleccionar el voltaje, pues sería igual a la potencia partido la intensidad. En esta diapositiva vamos a intentar recapitular la potencia y la energía, los dos conceptos. La potencia sería la velocidad con la que se consume la energía, ¿vale? Y la energía es la cantidad total de potencia que se ha consumido a lo largo de un tiempo. Por tanto, por ejemplo, la potencia, tenemos aquí una bombilla de 100 vatios, si la multiplicamos por 9 horas, serían 900 vatios hora. Sin embargo, en vez de tener una sola bombilla de 100 vatios, tenemos 3 bombillas de 100 vatios. Eso nos daría un resultado, si lo multiplicamos durante 3 horas, de 900 vatios hora. Es decir, tenemos el mismo consumo con dos potencias distintas, ya que hemos modificado el tiempo. El consumo sería la energía y la potencia sería el consumo que tiene instantáneamente por unidad de tiempo cada uno de estos receptores. Por tanto, para simplificar un poco, podemos hacer un símil diciendo que la potencia es algo parecido a la velocidad, ¿vale? La potencia es la cantidad de energía que se consume por unidad de tiempo, igual que la velocidad es el tiempo es la distancia que recorre por unidad de tiempo. Y la energía también sería un símil con la distancia que hemos recorrido en total. La energía sería la cantidad total de potencia, o de energía mejor dicho, que hemos consumido en un tiempo determinado, por ejemplo 2 horas o 3 horas o 9 horas en este caso, que es de los ejercicios que hemos puesto como resumen. Y la distancia es la distancia total que hemos recorrido también en ese mismo periodo de tiempo, por ejemplo 2 horas, 3 horas, 9 horas. En el caso de la velocidad sería, por ejemplo, si vamos a 100 km por hora, pues durante una hora hemos recorrido 100 km. Y si aquí, por ejemplo, estamos consumiendo 100 vatios, si lo multiplicamos por una hora, podemos consumir una energía al final total de 100 vatios hora. Bien, a continuación vamos a hacer unos ejercicios. Y como siempre os dejo unos segundillos para que podáis parar el vídeo y pasado este tiempo pondremos la solución. Venga, vemos la solución en 3, 2, 1 y ahí va la solución. Bien, en el primer ejercicio nos dice que calculemos la corriente de una bombilla. En el primer caso nos dice una bombilla funciona a 20 voltios consumiendo 49 vatios. Como sabemos, la intensidad es igual a la potencia partido a la tensión. Y nos dice ¿qué intensidad circula por ella? Pues si dividimos 49 vatios entre los 20 voltios, nos daría 2,45 amperios, que sería la intensidad que pasa por ella. En el segundo caso nos dice una bombilla que funciona a 220 voltios, consumiendo 48 vatios. ¿Qué intensidad circula por ella? Pues si dividimos 48 vatios entre 220 voltios, nos daría 0,22 amperios. Para el tercer caso, nos dice una bombilla que funciona a 120 voltios, consumiendo 44 vatios. ¿Qué intensidad circula por ella?
Pues 44 vatios lo dividimos entre 120 voltios y nos daría 0,37 amperios. Por último, nos dice una bombilla que funciona a 120 voltios, consumiendo 48 vatios. ¿Qué intensidad circula por ella? En este caso sería dividir 48 vatios entre 120 voltios. Y la intensidad como resultado nos daría 0,4 amperios. A continuación vamos a ver otro ejercicio que nos pide el consumo de un motor respecto a su coste. ¿Cuánto nos cuesta el consumo que tiene un motor? Bien, pues para ello vamos a utilizar esta pequeña fórmula que hemos puesto aquí, que no es nada más que calcular los kilovatios multiplicados por hora, es decir, la energía, los kilovatios hora, por el precio que tenemos por el kilovatio hora, por cada kilovatio en una hora. Entonces sería, por ejemplo, un motor consume 2000 vatios durante 21 horas. Si cada kilovatio cuesta 40 céntimos, ¿cuántos euros habremos gastado? Pues el coste sería 2 kilovatios, que sería el resultado de dividir 2000 vatios entre 1000 vatios que tiene cada kilovatio por 21 horas por 0,4 euros que vale cada kilovatio. Y nos da un resultado de 16,8 euros gastados. En la segunda cuestión nos pone un motor que consume 1000 vatios durante una hora. Si cada kilovatio hora cuesta 40 céntimos, ¿cuántos euros habremos gastado? Pues sería el resultado de multiplicar un kilovatio, que sería dividir 1000 vatios entre 1000 vatios que tiene cada kilovatio, por el número de horas, que es una, por 0,4 euros el kilovatio, que es lo que nos ha puesto que vale. Y nos da 0,4 euros, que serían los 40 céntimos. En el tercer caso nos dice un motor que consume 3000 vatios durante 12 horas. Si cada kilovatio hora cuesta 50 céntimos, ¿cuántos euros habremos gastado? Bien, en este caso serían 3 kilovatios por 12 horas por 0,5 euros el kilovatio. Y nos da un resultado de 18 euros. Por último, en el último ejercicio nos dice que calculemos la resistencia de un hornillo. Para este caso, yo he unido dos fórmulas, ¿vale? Sabemos que la intensidad es igual a la potencia partido la tensión, y por otro lado también sabemos que la resistencia es igual a la tensión partido la intensidad. Bien, como vemos, en la fórmula de la resistencia tenemos la tensión y tenemos la intensidad. Y la intensidad también sabemos que vale la potencia, es igual a la potencia partido la tensión. Si sustituimos este valor, estas dos magnitudes eléctricas, en la ecuación de la resistencia es igual a la tensión partido la intensidad, nos quedaría como resultado que la resistencia es igual a la tensión al cuadrado partido la potencia, ¿vale? Yo lo he hecho así para simplificar los cálculos por el espacio que tenemos aquí. También se puede resolver calculando primero la intensidad y a posteriori la resistencia, ¿vale? Así, de este modo, por ejemplo, en el primer caso nos dice un hornillo conectado a 120 voltios consume 2000 vatios. ¿Cuánto vale su resistencia? Si, por ejemplo, calculamos la intensidad, nos daría que 2000 entre 120 voltios nos daría una intensidad de 16,67 amperios. Si ese resultado lo guardamos y dividimos luego 120 voltios, que es lo que nos pone en la resistencia, entre los 16,67, nos da 7,2 ohmios, que es lo que tenemos aquí en el resultado final. Aquí nosotros lo hemos calculado diciendo que la resistencia es igual a la tensión al cuadrado partido la potencia, pero como veis el resultado es el mismo, ¿vale? Vamos a proseguir calculándolo de esta manera. Vosotros lo podéis hacer como queráis. Entonces, en el primer caso, como decíamos, que tenemos un hornillo que está a 120 voltios y consume 2000 vatios. Por tanto, la resistencia sería igual a 120 al cuadrado partido 2000 y nos da 7,2 ohmios. En el segundo caso nos dice que el hornillo está conectado a 220 voltios y consume 2000 vatios. ¿Cuánto vale su resistencia? Pues serían 220 voltios al cuadrado partido 2000 y nos da como resultado 24,2 ohmios. En el tercer caso nos dice que el hornillo está conectado a 20 voltios y consume 3000 vatios. ¿Cuánto vale su resistencia? Pues la resistencia sería igual a 20 voltios al cuadrado entre 3000 vatios y nos da como resultado
0,13 ohmios. Por último, en un cuarto ejercicio nos dice que los niños están conectados a 120 voltios y consume 2500 vatios. ¿Cuánto vale su resistencia? Pues sería el resultado de dividir 120 voltios al cuadrado partido 2500 vatios. Esto nos da un resultado de 5,76 ohmios. Y bien, esto ha sido todo en el segundo apartado de este tema. Espero que os haya gustado mucho y que estéis aprendiendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos y un saludo. Hasta luego.